Muy buenos días. Para hoy 1 de mayo, buenas tardes. En el momento en que se pasa este programa por la emisora Santista Estéreo. Buenas tardes para todos los oyentes de nuestra emisora. Hoy 1 de mayo del año 2020 vamos a mirar algunas cosas, algunas consideraciones. En primer lugar, ¿cuál es el origen a nivel mundial del 1 de mayo? ¿Y por qué se conmemora el día 1 de mayo? El 1 de mayo es considerado una fiesta, la fiesta del trabajador. Se conmemora el Día Internacional de la Clase Obrera, el Día Internacional del Proletariado o el Día Internacional de los Trabajadores. Es un homenaje a los mártires de Chicago, quienes eran obreros sindicalizados en Estados Unidos y que fueron ejecutados por participar en jornadas de protesta en la lucha por los derechos, sus derechos laborales. Esencialmente, en esta reivindicación, la más importante era la jornada laboral de 8 horas. ¿Por qué se conmemora el día 1 de mayo de cada año? Porque precisamente la huelga de los trabajadores en Chicago, las jornadas de protesta y de lucha iniciaron un día 1 de mayo del año 1886. Continuaron el 2, el 3 y el 4 de mayo, que fue el día más álgido y en el cual fueron encarcelados, torturados, asesinados y despedidos miles y miles de trabajadores quienes participaron en esta huelga. Se habla de un total de 50.000 trabajadores, entre los que participaron allí ese día 4 de mayo. Y a partir de ese momento entonces se convirtió el 1 de mayo en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores. Se celebra en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, hay países que lo celebran en días diferentes. Y hay dos países norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos no permiten esta celebración. En estos dos países que fueron invadidos por la cultura anglosajona, es decir, por el Reino Unido, no se celebra esta fiesta de los trabajadores, ni se conmemora entonces el 1 de mayo. ¿Cuál es el origen del 1 de mayo en Colombia? En nuestro país se inicia como una pequeña conmemoración en el año de 1914. Sin embargo, no fue de gran magnitud. Es a partir de la huelga del mes de marzo de ese año 1999 que se empieza pues a manifestar como toda esta conmemoración del 1 de mayo. Pero en un trance temporal hasta el año de 1926, donde hay una fuerte huelga y toma fuerza y consistencia la lucha de los trabajadores, se empieza desde allí hasta la actualidad a consolidarse realmente en ese año 1926, el 1 de mayo. ¿Cuál es la trascendencia del 1 de mayo y la permanencia en el tiempo? Tenemos entonces que desde 1926
empiezan a darse fuerza y estructura a organizaciones sindicales, organizaciones obreras, organizaciones de trabajadores, de proletarios, y aparece el llamado PS o Partido Socialista en Colombia. Es trascendental la lucha social de clases, de la clase trabajadora y la clase patronal, es decir, aquellos dueños de las empresas. Y en ese entonces, estamos hablando de los inicios del siglo XX, de las grandes fábricas o manufactureras. Esa lucha social es un factor preponderante en la historia de Colombia, y el 1 de mayo, por lo tanto, adquiere trascendencia en la medida que los trabajadores se van organizando en los diferentes sindicatos, y es un lapso de 1926 hasta finales de los años 50, donde la sociedad expresa un tiempo de luchas, de ideologías que se van agudizando y a la vez van permitiendo la consolidación ideológica y la consolidación material de diferentes organizaciones sindicales y diferentes organizaciones opuestas al gobierno ideológicamente. Y empieza durante todo ese tiempo, sobre todo esa década de los años 50, en la lucha liberal conservadora, que fue, obviamente, históricamente se enseña o se concibe como una guerra de la violencia. Entonces se va consolidando todo este proceso de la lucha social dentro de la dialéctica, el antagonismo de las clases sociales, de los trabajadores y los patrones. El sindicalismo en Colombia entonces va fortaleciéndose. Aparecen hechos como la Revolución Cubana en el año 1959, que son factores influyentes de manera importante en todo este proceso de la lucha social de clases en Colombia, de la organización social y las organizaciones de partidos de oposición, y la organización de los sindicatos. La historia del sindicalismo en Colombia, que toma mayor fuerza en la década de los 60 y la década de los años 70. También influye bastante en la lucha social el asesinato de Ernesto Che Guevara en el año de 1968 en el país hermano de Bolivia. Todo esto entonces va dando una consolidación definitiva al sindicalismo, que toma mucha fuerza y se ganan a través de multitudinarias protestas, manifestaciones y un importante número de huelgas en las diferentes empresas y fábricas. En ese sentido, se organiza pues toda la lucha social, los trabajadores, y el 1 de mayo es preponderante. Es un símbolo del trabajador, de la organización y de su lucha. Ya para la época, esta época actual del 1 de mayo, pues obviamente hay muchas situaciones que se han venido dando desde todas las ideologías y políticas gubernamentales, desde los diferentes gobiernos. Toda la práctica de la tercerización en los empleos, en la situación laboral, los despidos y toda la represión que se ha dado contra los sindicatos. Tenemos el sindicato de la USO, es decir, de Ecopetrol, y de otros
entre ellas está la del magisterio, donde se han venido dando golpes a derechos que se habían ganado antaño a través de la protesta y la lucha social, donde el 1 de mayo siempre ha sido esencial, importante y trascendental en esta histórica lucha de los trabajadores en Colombia. También la situación de la corrupción, del narco paramilitarismo en el gobierno o en los gobiernos de unas décadas hacia acá, de toda la situación de los asesinatos de líderes sociales, asesinatos de opositores ideológicos al gobierno de turno en su debido momento, y todo el desplazamiento forzado, la guerra tan tenaz que ha vivido Colombia desde 1948 realmente, la época de los años 80, con toda la situación del narcotráfico, el paramilitarismo y toda la situación también de la guerrilla en Colombia. En ese sentido, se sigue conmemorando el 1 de mayo en Colombia, sigue vigente, pero obviamente el movimiento sindical, las organizaciones sindicales han sido golpeadas de manera directa y contundente por parte de las políticas de los diferentes gobiernos en su momento dentro de la historia en Colombia. ¿Cuál es el devenir del 1 de mayo en Colombia y por ende de la lucha de los trabajadores? La injusticia en Colombia es mucho más marcada cada día. Las políticas neoliberales que no hacen más que refrendar aquella expresión de Carlos Marx del capitalismo salvaje, porque las políticas neoliberales nos han llevado a esto, a vivir una situación de que el hombre se come al hombre. Es una frase, Loma invoca lupo, de un personaje italiano, haciendo referencia precisamente a esa expresión del capitalismo salvaje. Toda esta situación de la pandemia del COVID-19 ha permitido quitar y desenmascarar la enorme desigualdad que existe en Colombia, la pobreza extrema, manifiesta en todos los ámbitos económicos, educativos, en salud, en dignidad o calidad de vida que viven miles y miles de compatriotas colombianos. Y el devenir de la desaparición de los estratos sociales. Dentro de poco ya no vamos a hablar de estratos sociales. Antaño se hablaba de clases sociales, la clase trabajadora, la clase empresarial o la clase patronal. Luego se hablaba de los estratos sociales, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero prontamente solo se hablará de ricos y pobres. A este paso solo van a quedar esas dos clases, lo que indica un antagonismo mucho más profundizado en cuanto a la estructura social, la estructura económica y por ende todo lo que ello implica para la calidad de vida de los seres humanos. Esto quiere decir que el 1 de mayo se va a seguir conmemorando por mucho tiempo en Colombia, mientras estas desigualdades sigan siendo cada vez más profundas. Entonces, un saludo. Hoy en el año 2020 la conmemoración del 1 de mayo tiene la fortaleza, el altruismo y la sociedad colombiana en sus diferentes organizaciones sociales, porque ya no se habla solo de las organizaciones
de obreros, campesinos, estudiantes, tenemos organizaciones de otra índole por toda la situación que se ha vivido en Colombia en los últimos 20, 30 años. Las Madres de la Candelaria, todas aquellas organizaciones que luchan por la paz, que luchan porque aparezcan aquellas personas que fueron desaparecidas y que aún no se sabe nada de ellas, madres que buscan a sus hijos, hermanas y hermanos que se buscan entre sí, de todos los desaparecidos, toda la situación de los falsos positivos, hace que en Colombia hoy más que nunca, el 1 de mayo se realce. Se celebrará, se conmemorará en unas circunstancias diferentes, dada pues la actualidad de la pandemia, pero que sigue vigente hoy, se conmemorará hoy, 1 de mayo de 2020, y se tendrá que seguir conmemorando por muchos y muchos años más, mientras la desigualdad en Colombia siga existiendo y no haya voluntad política de quienes nos dirigen para que esta situación de la desigualdad se equilibre por una sociedad, una Colombia, una nación más equitativa y de verdadera calidad de vida para los ciudadanos colombianos. Que tengan un feliz 1 de mayo, siempre en la resistencia.